Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Movistar Plus, bienvenidos a Negocios Televisión, a Miradas Viajeras Magazine. Fíjate, cuando venía esta tarde hacia los estudios de esta casa, la tele del turismo, venía pensando en todas las cifras que ha arrojado este puente que acabamos de vivir y de disfrutar. Justamente previo a él, si recuerdas, estuvimos hablando de las cifras que arrojaba el sector del turismo en el mes de marzo. Acuérdate, 6,5 millones de personas habían venido a España durante ese mes, con significativos datos donde hablábamos que Reino Unido seguía siendo ese país emisor hacia nuestro estado máximo de viajeros, pero que sin embargo países como Alemania o como Francia habían reducido sus llegadas a España. Mercados maduros que siguen consolidando la llegada de viajeros a nuestro país, consolidando el posicionamiento de España a nivel universal y que nos aupa todavía a ese segundo puesto en llegadas de viajeros, tan solo por detrás de Francia, y que esperamos superar allá por el año 2025. Atrás quedan Estados Unidos y China, siguen mirándonos cómo hacemos las cosas. Pero claro, yo en este punto a mí me gustaría parar un instante y reflexionar. Te lo decía justo antes del puente, las cifras, con esos más de 11 millones de desplazamientos por toda España, hacían prever un puente excepcional, hoteles llenos, un incremento de más del 25% en los precios y todo bonanza en el sector turístico. Sin embargo, ya sabes lo que vengo contando desde hace muchísimo tiempo. No es una cuestión de mantener cantidad y de que se nos llene la boca con récords y récords y récords, como pasaba en ejercicios anteriores. Acuérdate, en el año 2019, previo a pandemia, todo el mundo hablaba de esos 85 millones de viajeros que llegaban a España. De hecho, fue la única cifra en la información turística que se dio en medios generalistas. Como siempre digo, al final la prensa no le presta atención al que es el mayor motor de la economía en España. Tan solo algunos medios, los que hacen información sectorial, son los que de verdad apuestan por un sector grande, por un sector que mantiene la economía de España y que, como vengo diciéndote, en el año 2030 se prevé que 9 de cada 10 empleos que se generen estén relacionados con el turismo. España sigue siendo el gran referente a nivel universal y, sin embargo, se nos llena la boca con esos récords basados sobre todo en la cantidad, cuando debería ser la calidad el primer potencial que tengamos que defender y desarrollar en nuestro país, con una estrategia común de marca-Estado que, si bien es cierto que las competencias del turismo están delegadas en cada una de las comunidades autónomas, deberíamos tener como bandera nuestro país y una estrategia común que luego se diversificara a los territorios. Evidentemente, ese empieza a ser uno de los grandes retos con el que siempre me escuchas que comienzo este análisis del sector, la creación de un Ministerio de Turismo que nos englobe a todos. Pero ahora mismo el sector se enfrenta todavía a muchas otras cuestiones que debemos abordar. No vale de nada que los grandes dirigentes del sector e incluso los empresarios que escuché esta semana en algunos foros y sobre todo con los que he tenido la oportunidad de reunirme en las 2 últimas semanas sigan hablando de la bonanza del sector cuando por delante tenemos problemas muy serios que resolver, a saber, la formación del sector, esos 400.000 puestos de trabajo que aún están por cubrir en la hostelería y la hostelería española. También, por supuesto, el reto de abordar la tasa turística, donde cada uno de los partidos políticos y evidentemente nuestro gobierno debería tener una posición. No vale con que nuestra exministra de Turismo vaya diciendo ahora en un programa electoral que es necesario o que sería importante aplicar la tasa turística en Madrid como una de sus grandes propuestas en su programa electoral para la capital de España. También tenemos algunas otras cuestiones muy importantes como la legalización de los alojamientos turísticos, un gran problema que existe en nuestro país y en las comunidades autónomas que hay que abordar de una manera absolutamente clara y, por supuesto, la competitividad. Se nos llena la boca con las cantidades cuando estamos perdiendo competitividad y calidad. Lo vengo denunciando desde hace muchísimo tiempo. No es lógico que tras una pandemia los empresarios, y ahora hablo precisamente del sector privado, sigan intentando recuperar lo perdido a costa del servicio y a costa de la calidad.
Es verdad que hay muchas voces que analizan que el sector turístico en estos momentos se está recuperando y está consiguiendo de nuevo la fortaleza que tenía antes. Pero mi pregunta es, ¿a costa de qué? ¿A costa del servicio al usuario? ¿A costa de que el viajero se resquebraje cuando necesita o cuando quiere disfrutar de unos días de tranquilidad y de viajes? ¿A costa de un servicio que debería ser la bandera del sector turístico y que nos ha convertido en ese gran país de referencia a nivel mundial? Desgraciadamente, los datos así lo indican y también lo demuestran, hacen que destinos como Turquía, como Croacia o como incluso Grecia nos estén pasando por la derecha. Destinos que tienen una vocación de servicio innata, como teníamos nosotros, que tienen unas infraestructuras cada vez mejores gracias a la inversión de grandes empresas a nivel mundial y sobre todo que tienen producto turístico muy similar al que nosotros ofrecemos en España. Evidentemente, después tendremos que analizar la situación de la seguridad, la situación de las infraestructuras, el transporte o los servicios sanitarios, que son muy importantes a la hora de que un destino sea líder. Pero en el momento que esos países se equiparen a lo que España ofrece, evidentemente serán mercados muy competitivos como lo fueron hace ya años y antes de la primavera árabe, los países del norte de África, que en muchas ocasiones nos restaban clientes, nos restaban viajeros por el precio y por el servicio. Ante esta situación, si queremos que España siga siendo líder, siga siendo un ejemplo a nivel mundial, siga exportando conocimiento y, por supuesto, siga siendo como bandera marca país España un referente a nivel mundial, deberíamos todos tener muy claro, empezando por los medios de comunicación, que tampoco le prestamos atención a un sector económico que genera el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto. También, evidentemente, a las instituciones, las escuelas y, como siempre digo, la familia, todos los estamentos sociales, deberíamos prestar atención a un sector en el que, para mí, hay todavía un reto por encima de todos: la búsqueda del sentimiento de orgullo de pertenencia. Fíjate, esta semana tenía varias reuniones con los grandes líderes políticos de cada uno de los partidos que existen en nuestro país en materia turística y todos ellos me hablaban de retos de sostenibilidad, de los retos de la innovación, de la digitalización, de la desestacionalización. Y yo me les quedaba mirando y diciendo, primero, deberíais entender y analizar cada uno de estos palabras y lo que significa, pero sobre todo deberíais entender que si no hay un sentimiento de orgullo, de pertenencia al sector, nada habremos logrado. Cuando hablo de un sentimiento de orgullo y de pertenencia, significa que cuando una persona, un chaval, que ahora se van a enfrentar a la selectividad el día 6 de junio, le dice a su padre, quiero trabajar en el sector del turismo, aún en este país, sigue habiendo una respuesta clara. Primero, sé piloto, ingeniero, médico o abogado y después, dedícate al turismo. El turismo es un sector en pleno auge, es el gran motor de la economía en España, es ese sector donde se crece desde el principio hasta el final, donde tú puedes comenzar de botones y ser el CEO de una gran cadena hotelera, donde se desarrolla permanentemente la tecnología y donde hay un trabajo exhaustivo de formación, de dedicación y de talento, y es ese sector donde deberíamos poner también el foco a la hora de desarrollarnos profesionalmente y personalmente. Cuando entendamos esto, cuando realmente entendamos que el sector turístico realmente es un sector económico fuerte, muy fuerte, líder y motor de este país, quizás ese sentimiento de orgullo empieza a florecer y entonces en ese momento este país recobre lo que en su momento fue una marca que sobresalía en todo el mundo. Así que instituciones, empresas, medios de comunicación, periodistas, organismos, familia y escuelas, hagámonoslo ver, porque si todos estamos juntos en la defensa de este valor, probablemente pondremos nuestro granito de arena para que España siga siendo líder en las próximas décadas. Comenzamos.
Muy buenas tardes, de nuevo bienvenidos a Movistar Plus, bienvenidos a Miradas Viajeras Magazine, bienvenidos a Negocios Televisión. Para esos más de 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos seguís y creciendo, los datos nos dan un crecimiento de más de un 3% en la audiencia que hemos tenido durante los últimos meses. Gracias a todos por seguirnos. Como digo, bienvenidos a un nuevo programa en el que esperamos contarte muchas historias, relatarte historias que nos encanta compartir contigo y mostrarte nuevos lugares del mundo, pero sobre todo hablar de turismo. En la tele de este sector que comparte con los grandes líderes del sector tiempo contigo. Así que un sumario de excepción para un nuevo programa en este viernes que comienza en estos momentos y con nuestro sumario. Hoy, en Miradas Viajeras, analizaremos, como siempre, el sector turístico. En Hablamos de Turismo, valoraremos los desafíos a los que se enfrenta el sector y que se han debatido en el 18º Foro Hosteltour. Imaginaremos una ciudad cargada de simbolismo, cuyas calles recopilan siglos de historia. Después, abriremos una ventana al mundo para adentrarnos en la capital de Israel, objeto de disputa durante siglos por las tres grandes religiones. Viajaremos a Jerusalén. Te llevaremos a recorrer la que para muchos es la octava maravilla del mundo, uno de los baluartes turísticos de nuestro país, la Alhambra de Granada, patrimonio de la humanidad. Y como siempre, te ofreceremos los mejores planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos! Un sumario apasionante, como habrás visto, que te va a llevar a diferentes lugares del mundo, que estoy convencido que te va a sacar lo mejor de ti, que te va a mantener ahí en el sofá viéndonos y que también puedes seguir, como no, por redes sociales y también en YouTube, esa plataforma en la que cada vez más los fines de semana estáis pendientes de las historias que tenemos que contar y con la que compartimos tiempo con nuestros telespectadores. También gracias a todos esos miles de mensajes que nos mandáis durante la semana y que tratamos de responder. Sé que algunos habéis sido muy críticos porque no ha llegado todavía la respuesta, pero siempre digo, prometo que cada uno de los mensajes que nos hacéis llegar siempre va a tener respuesta, siempre lo vamos a atender y, por supuesto, siempre va a ser importante por nosotros. Así que, sin más dilación, hoy te contamos nuevas historias y lo hacemos comenzando este programa en esta maravillosa tarde de viernes, hablando de turismo. Y es que el pasado miércoles tuvimos la oportunidad aquí en Miradas Viajeras Magazine de acercarnos a la 18ª edición del Foro Hosteltour. Te cuento, para el que no lo sepa, Hosteltour, ya lo hemos contado en alguna ocasión aquí en Miradas Viajeras Magazine, es esa publicación, ese grupo de comunicación en España líder en la información sectorial. Sabéis que siempre me quejo de que los medios de comunicación y que los periodistas no le prestamos atención a este gran sector de la economía que genera el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto. Sabéis que siempre me quejo que al final el sector turístico solamente aparece en las páginas Salmón, bueno, cuando tenemos algún récord o cuando hay alguna noticia destacada o cuando las empresas del IBEX cotizan y tienen buenos resultados. Solamente aparece el sector del turismo, fíjate, incluso en alguna sección de sociedad o de cultura de los medios generalistas. ¿Qué nos queda ante eso? Pues evidentemente que haya medios de comunicación especializados en el sector que nos vayan desgranando toda la información de este ámbito y de este gran motor de la economía. Hosteltour, como te digo, es el gran soporte de comunicación en el que todos nos reflejamos, todos nos vemos y, por supuesto, al que todos acudimos para conocer el día a día del sector turístico. Y desde hace 18 años consecutivos han creado ese Foro Hosteltour donde se reúnen a grandes líderes del sector turístico para debatir, para hablar, para contar historias y sobre todo para poner un poco el termómetro de cómo está funcionando el sector en cada uno de los subsectores de este gran motor de la economía. Por eso, habiendo sido el miércoles, hoy en este programa y en esta sección hemos querido invitar
al director de Hosteltour, ni más ni menos, a Manolo Molina, para que nos cuente un poquito cómo ha ido esta edición, para que nos hable de las conclusiones y sobre todo del desarrollo. Y ya para entrar en materia, para hablar un poquito y analizar un poquito del sector turístico. También hemos querido invitar a otros 3 grandes líderes del sector turístico en esta tarde de viernes, que os voy a ir presentando poco a poco. Pero dejadme en este instante que salude a Manolo, a un buen amigo. Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, y muy agradecido por tus palabras y por tu introducción y por estar aquí hoy acompañándote, un placer. 18ª edición del Foro Hosteltour, vaya pasada, ¿no? ¿Cuántos años han pasado y cuántas cosas han pasado en el sector? ¿Cuántas cosas? Han pasado tantas como que has dicho, 18 años consecutivos, casi consecutivos, porque el 2020 tuvimos que cancelar, el 21 volvimos, fue el primer foro, el primer encuentro físico que hubo justo tras la pandemia en el año 21, imagínate cómo fue. Han pasado muchas cosas, efectivamente. Bueno, dejadme que completen esta mesa, que os presente a los tertulianos que tengo en esta mesa esta tarde. También está con nosotros otro buen amigo, Fernando Garasa. Ya le conocéis de alguna ocasión que ha tenido la oportunidad de entrar con nosotros. Es el director general de Serges Tour y además el artífice y el gran protagonista de esa lista de los 150 personas más influyentes del sector turístico, de la que luego hablaremos. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a tu casa. Sí, oye. Bueno, en alguna ocasión has entrado por streaming, pero hoy estás aquí sentado, ¿eh? Pues me has Tú ves engañado. las cosas de otra manera, ¿no? Me has engañado y he venido. Oye, luego hablamos de esa lista, ¿te parece? Fenomenal. Importante también ese trabajo que están haciendo en favor del sector turístico. También esta tarde nos acompañan, como siempre, Jesús Menéndez, experto en el sector turístico, buen amigo, periodista, escritor, experto en el sector y tertuliano de esta casa. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Oye, qué ¿Cómo bien estáis? te veo. ¿Dónde estás? Estoy en Sanabria, En Sanabria, qué bonito. en el Sí, lago señor, de en la Sanabria. provincia de Zamora. Efectivamente. Qué bonito. Y además creo que estás en un lugar mágico, ¿eh? Con ese artesonado Sí, sí, en madera. sí, Vamos, sí. te veo feliz. Sí, además de verdad. Estamos con un proyecto de un establecimiento nuevo y la verdad que muy contentos. Oye, pues luego hablamos del sector turístico. Déjame también que presente a tu contertulia, a Nani Arenas, periodista, viajera, escritora, analista, experta en el sector turístico y también tertuliana de este programa y buena amiga. Nani, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Ya te echaba yo en falta en estos programas. Sí, la verdad que llevamos una temporada un poco con más actividad de la prevista y me está costando, Carmen, pero nada. Bueno, eso Hago es todo bueno. lo posible siempre por estar aquí. Eso es bueno. Oye, que vamos a hablar un poco del sector turístico, eso que nos gusta a nosotros cada vez que participamos en foros, cada vez que nos toca dialogar en determinadas mesas redondas, tú y yo, que nos gusta ahí confrontar y nos gusta además analizar, ojo, siempre para construir. Y para ello voy a comenzar esta tarde hablando con Manolo Molina. Es el director de Hosteltour, ya os lo presentaba antes, y gran impulsor, artífice además de ese foro Hosteltour. Por cierto, dejadme desde este momento también que lance un gran abrazo emocionado, con cariño, sincero, a una persona a la que admiro, a la que quiero y a la que tuve ayer la oportunidad de volver a ver después de unos cuantos años que no le veía, a Joaquín Molina, otro de los grandes impulsores del sector turístico en este país, otro de los grandes cracks y de las personas que realmente ha escrito con letras de oro la información en el sector turístico. Qué bien le vi ayer, ¿eh? Qué bien está, qué alegría. Imagínate en ese evento, ¿no? En el que realmente él siente tanto orgullo y tanta satisfacción, porque al Me final es decía un que estaba reconocimiento. emocionado. ¿No? Sí, lo estaba. Estaba muy emocionado ayer, la verdad es que bueno, es una de las personas de referencia del sector turístico. Yo me quito el sombrero delante de él, como siempre. Ya os digo, le quiero mucho, le admiro mucho. Fue el fundador de Hosteltour y, por supuesto, mi admiración, mi cariño y mi gran abrazo desde aquí. Manolo, muchas conclusiones, muchos invitados, muchos bloques temáticos, pero ¿a qué nos enfrentamos en el sector turístico, según tu opinión, y después de haber escuchado ayer a los grandes líderes? Pues yo te diría que sorprendentemente este 2023 nos enfrentamos a la gestión del éxito. Porque en 2022 es cierto que hubo una enorme recuperación, no diría que inesperada, porque hubo un momento a partir del cual sí que se esperaba una gran reactivación. Lo que no se esperaba, como decía ayer alguno de los que participaron, es que ese efecto champán en 2023 siguiera fluyendo. Y sigue fluyendo de una forma
pues sostenida, porque se prevé un verano tremendo. Incluso se hablaba de que 2024 también tenía unas muy buenas previsiones. Quizás para 2025 ya aparecen algunos nubarrones. Todo esto pensando en que no nos aparezca un cisne negro, como ya hemos visto, y pues tire abajo, ¿no? Pero yo creo que el gran reto que tenemos es gestionar ese éxito desde algunas de las perspectivas que tú has mencionado precisamente en tu editorial inicial. Creo que una de las principales es la competitividad, que enlaza con algunas de las otras, como es los recursos humanos, que es un reto tremendo que hay en estos momentos. Y es que al final está todo enlazado. Y la competitividad, lógicamente. Si todo eso no va enlazado, será difícil, porque al final, tú lo sabes, el sector turístico es una cadena de valor, y en esa cadena de valor influyen muchas cosas. Desde que el viajero empieza a pensar en el viaje hasta que vuelve. Y ahí, pues evidentemente, bueno, podremos hablar de mucho. Son muchos temas los que hay encima de la mesa, nos podríamos dedicar horas y horas a hablar del tema. Aquí tiramos de hemeroteca ya hace 2 programas. Nosotros en el año 2022 anunciábamos precisamente que en el 2023 la recuperación sería absoluta, cuando la gente estaba hablando del 2024. Teníamos datos y teníamos indicadores en el análisis que hicimos de que sería el 23. Yo creo que el 22 sí que fue inesperado, porque evidentemente, acordaros que en la primera época del año todavía estábamos en pandemia y la gente se estaba muriendo, ¿eh? Sin embargo, el final del año fue muy bueno, pero sin embargo sí que he visto que hay un valor muy importante, hablando con todos los grandes líderes del sector y con los diferentes partidos políticos, en el que se pone al viajero en el centro de la estrategia, cosa que no pasaba antes. Antes era la rentabilidad, antes era el servicio, antes era la creación de producto. Ahora todos los estamentos que forman del sector turístico tienen en la mente el viajero en el centro de la estrategia. Pero claro, si el viajero está en el centro de la estrategia, habrá que cuidarlo, habrá que mimarlo, y eso evidentemente nos lleva a la formación, a la calidad, al servicio, a la contratación y a un personal cualificado que permita ponerle en el centro. Yo te diría, tomando la referencia de una de las participantes del evento de ayer, Sabina Fluxá, hizo una reflexión muy interesante sobre esto, porque se habla, como tú muy bien dices, de poner al cliente en el centro, al viajero en el centro, y Sabina dijo, es que es la persona la que está en el centro. Y la persona es, en un momento dado, el cliente, pero la persona también es tu empleado. Eso es. Y ese empleado, al final, es el que va a transmitir todo ese valor, toda esa formación a la persona cliente. Entonces, la persona en el centro, incluso para la hipersegmentación de los productos. Hablaban los generadores de producto. Ayer estaban los 3 máximos responsables de las 3 grandes operadoras, Aboris, World to Meet y Viajes El Corte Inglés. Y los 3 tenían el foco precisamente en esa hipersegmentación, la personalización del producto. Se le preguntó, oye, ¿no hay muchas marcas? ¿No estáis creando muchas marcas? Y dices, bueno, es que al final casi cada viajero requiere una especialización, ¿no? Entonces, es cierto que se está poniendo el foco en la persona. Además, esa especialización nos va a poder llevar a otros mercados que todavía no tenemos conquistados y que se les puede ofrecer productos específicos para que vengan a España a vivirlos, porque al final siempre tenemos los mercados maduros, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, de los que vivimos. Por cierto, ha habido un incremento muy importante, lo contábamos el fin de semana pasado, de portugueses, muy significativo en el mes de marzo, pero también de suizos y evidentemente estadounidenses y mexicanos que están llegando a España con un poder adquisitivo muy alto y que están haciendo que las cifras de viajeros y los lugares de procedencia, ojo, sean muy diversos. Ya no son los 4 mercados maduros, sino que estamos ampliando mucho más el espectro y claro, tenemos que ser conscientes que hay que crear producto específico, por ejemplo, para los países escandinavos. Es que y el tipo de producto, has dicho que está cambiando los mercados emisores, pero también el tipo de producto. Y claro, es algo que puso en valor de alguna forma como elemento positivo la pandemia. Aparecieron actividades, aparecieron destinos que no estaban en el foco, nada más que de algunos pocos conocedores de algunos rincones, de algunas actividades españolas, y que realmente han tenido una oportunidad tremenda de posicionarse donde antes no estaban. Y lógicamente eso genera, y más el día de hoy que la información fluye en los mercados muy rápidamente, pues puestas en valor, pues lo dirán aquí tus contertulios que están online y que conocéis tanto esos microsegmentos que están apareciendo. Sí, todo eso lo ha generado esa situación, y poner eso en valor también es... Y adaptarlo a la calidad del producto, como tú bien decías. Estás hablando de los generadores de producto, también ahí tenemos otro tema para hablar y discutir, que es la intermediación y qué va a pasar con la intermediación. Bueno, yo llevo 35 años en el sector y desde hace 35 años ya se pone esto encima de la mesa. ¿Qué pasa, no, de la intermediación? ¿No? Sí, sí. No, bueno, ellos lo tienen muy claro, ¿eh? Ellos, y de hecho ayer lo decían, ¿cuántos años hace que decían que ya no íbamos a estar en un foro como en el de ayer? Pues, y no solo están ahí, sino que además están ahí creciendo.
Te voy a dar un dato. Durante este año ha subido las reservas online un 36% y las reservas físicas un 9%. Estamos hablando de intermediación, ¿eh? Con lo cual, bueno, vamos a analizar de todas maneras estas cosas porque tener en cuenta que de las 9.000 agencias de viajes que hay en España en pandemia, cerraron 6.000. Y ahora mismo ya han quebrado más de 3.800. Cuidado con estas cifras porque están poniéndose en valor algunos datos que son significativos, que vuelvo a decir, no es una cuestión de todo va bien. Hay que rascar un poquito en el sector, conocerlo muy bien por dentro para ver los datos reales. No nos podemos dejar llevar por una situación de bonanza y de felicidad cuando realmente el sector por dentro, los pilares del sector por dentro, hay algunos que se están rompiendo. Te hablo también del sector hotelero. En España estamos hablando de un cierre de más del 25% de los hoteles que hay en este país, hoteles independientes que no han podido salir de la crisis y que van a arrastrar a otros muchos. De eso sabe muchísimo Jesús Menéndez. Jesús, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Oye, te hago dos preguntas muy concretas. Manolo Molina estaba hablando de la importancia de la formación. Hablamos de poner al cliente en el centro. Siempre ha sido tu estrategia como CEO de muchas empresas del sector turístico. El viajero en el centro de la estrategia, pero hay otro condicionante más, poner al empleado también en ese centro de la estrategia. Esa la primera pregunta. Evidentemente, para hacer eso necesitamos formación y tú sabes muy bien lo que está pasando en el mundo de la formación turística en este país. Y en segundo lugar, quería preguntarte por lo que está pasando en el sector hotelero y las cifras que siempre nos has contado de cierre de establecimientos y al mismo tiempo de apertura de establecimientos de lujo que también los está viendo. Este año, 2023, están previstas unas 175 aperturas de hoteles. Esto representa unas 20.000 camas. Y hacen falta 10.000 personas para trabajar en estos hoteles. Y no hay gente. No hay gente. ¿Por qué no hay gente, Jesús? Pues no hay gente porque no hay una política de formación adecuada en cada comunidad autónoma. Tendría que haber escuelas de hostelería a todos los niveles, a nivel de cocina, a nivel de restauración, a nivel de bar, a nivel de recepción, a nivel de, bueno, pues de nuevas tendencias a nivel de comercialización, como puede ser el revenue management, y formar a toda la gente en todas las nuevas tecnologías, que es muy importante. Pero a nivel de servicio no hay gente ahora mismo preparada y se están robando unos hoteles a otros los empleados, con lo cual es muy triste. Y con todas las empresas que necesitan gente, lo que te decía, con 175 aperturas, 22.000 camas, hacen falta 10.000 personas. A ver, estamos hablando de una cifra muy importante, pero que sin embargo contrasta con lo que siempre has establecido del cierre de hoteles. O sea, estamos hablando de 10.000 plazas más. No, 20.000 plazas más. 20.000 ¿vale? plazas más. Pero de un segmento de lujo. Sí, vamos a ver, lo que más va a aumentar son los hoteles de 4 estrellas, posteriormente hoteles de 3 y de 5 estrellas. Y va a haber mucho crecimiento de hoteles boutique, de alto nivel, de alta gama. Oye, Jesús, otra pregunta. Tú fuiste de los pioneros en el sector turístico en la negociación con las llamadas .com. ¿Qué opinas de cuál es la situación en estos momentos de la intermediación? Porque también hemos hablado muchas veces la situación de las agencias, las comisiones excesivas, la normativa abusiva. De hecho, aquí hemos analizado lo que ha pasado con esa demanda a Booking que precisamente está en marcha a nivel mundial. ¿Cómo ves tú la situación de la intermediación? Pues sí que hay que racionalizar todos los canales. Ahora mismo los líderes pues, son Booking o Expedia, pero luego hay muchísimos operadores a nivel particular y especialistas en segmentos donde la especialización es lo que se va a llevar el gato al agua. O sea, turoperadores y operadores o todo lo que son IDS especializados va a ser un poco el futuro del mercado. Y luego, por ejemplo, mira, ayer que se comentaba en el foro del Tour todo el tema del inserso, ¿no? Que el precio que se está pagando por el inserso es ridículo. Entonces, los hoteleros no quieren admitir gente por ese precio. O sea, se ha triplicado el precio de la factura del gas o de la luz. Entonces, o se aumenta el precio de la gente que va a estar alojada en los establecimientos o cómo pagas esos costes operativos. Es muy complejo. Esa es otra de las viejas demandas que existen en el sector, ¿no? También el viaje del inserso tenía una conceptualización muy interesante, pero con la crisis de Ucrania, con la subida de los carburantes, con el precio de la energía, con el precio de los alimentos, ya no es rentable el grupo del inserso. No hay una correlación directa entre costes y beneficio. De hecho,
uno de los grandes impactos derivados era social, no era económico. Por cada euro, no recuerdo la cantidad, seguramente tú la recordarás, que tienes una memoria impresionante, por cada euro invertido por el gobierno había un retorno, no sé si eran 5 o 6 euros. 6 euros y medio. 6 euros y medio generado en la propia industria. Había una política de mantenimiento de hoteles abiertos y, por tanto, empleo mantenido cuando realmente el hotel a lo mejor habría cerrado. Es decir, hay una serie de cuestiones que no eran únicamente las del servicio turístico como tal. Es decir, era una labor, pues una idea estupenda. ¿Qué pasa? Que con la inflación que ha habido en los 2 últimos ejercicios, sobre todo en el que la energía y la alimentación, pero no hay que olvidarlo también, el coste laboral. Claro. El coste laboral, Claro. por mucho que se diga, Sí. ha sido enorme para el impacto para el empresario también. Repercutir eso no se puede repercutir y hay muchos destinos y hoteles que se han salido del programa del Inserso directamente. Al final se consiguió que por una parte del gobierno que se resistía, la parte morada del gobierno que se resistía a ese cambio, ¿no? Porque no estaban las atribuciones en turismo, estaban en otro ministerio. Se concedió un pequeño incremento, pero aún así, como muy bien dice Jesús, no se corresponde. No es se corresponde absolutamente y imposible el hotelero que abre hoy mantener para el el sistema. Inserso Es absolutamente valiente. imposible mantener el sistema y además deberían hacérselo mirar este gobierno y otros. Ya sabéis que yo siempre trato de hablar en tono constructivo, igual que he hablado de los ministros y ministras que hemos tenido en el sector turístico en las últimas legislaturas y que Reyes Maroto, a pesar de que ahora haya descabezado el ministerio y que además se haya metido en una encrucijada de la que no va a salir nada bien, pero ha sido la única que realmente se ha comprometido con el sector en todas las legislaturas. También digo que hoy por hoy ninguno de los gobiernos que hemos tenido en España, ni de un color ni del otro, ha tenido el turismo como esa gran fortaleza que representa España y sobre todo como ese gran ministerio en el que se debería trabajar y por el que se debería apostar. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia y nosotros vamos a seguir defendiendo esa creación del ministerio. Es muchos de los temas que hablaremos después de unos minutos de publicidad. Tenemos muchas cosas que hablar. Hemos hablado de intermediación, hemos hablado del Inserso, hemos hablado de retos del sector turístico, pero nos queda hablar también de formación, de tecnología, de metaverso. Bueno, que son miles los temas a abordar, que podríamos tirarnos muchas horas, pero que tenemos el tiempo que tenemos. Así que dejadme tan solo que paremos unos instantes y regresamos inmediatamente aquí con Manuel Molina, que es el director de Hosteltour, con Fernando Garasa, que es el director general de Sergestur, con Nani Arenas y con Jesús Menéndez, tertulianos de este programa. Nos vemos inmediatamente aquí en Movistar Plus, Negocios Televisión, Miradas Viajeras Magazine. Vamos a continuar nuestro viaje aquí en Movistar Plus para esos más de 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos seguís y que compartís con nosotros redes, compartís con nosotros historias, relatos y sobre todo tiempo, ese tiempo de viajar que tanto nos gusta y en estos momentos de análisis del sector. Te recuerdo que estamos en esta tertulia analizando cuál es la situación del sector y todo lo que se ha comentado en el Foro Hosteltour 18ª edición que se celebró el pasado miércoles y del que hoy estamos desgranando algunos asuntos que nos importan mucho. Lo estoy haciendo con Manuel Molina, que es el director de Hosteltour, también con Fernando Garasa, que es el director general de Sergestur, con Nani Arenas y con Jesús Menéndez. Nani, buenas tardes. Muy buenas. Oye, hemos hablado, fíjate cómo nos gustan todos estos temas, competitividad, formación, calidad frente a la cantidad, digitalización, innovación, intermediación. No nos queda nada para aprender y sobre todo por mejorar y afrontar de cara a un presente que se augura muy positivo, pero que todavía tiene algunas grietas que tenemos que ir tapando poco a poco si queremos construir un gran futuro. Y nos falta una palabra, sostenibilidad, que es como otra de las palabras de moda. Esto ya... Es que realmente la verdad que necesitamos un diccionario para entender, ¿no?, lo que son los retos del turismo. Estamos empleando palabras pues, que hace 18 años, cuando empezó el Foro Hosteltour, que casi lo recuerdo, ni se empleaban en ninguna de las mesas, ¿no? O sea, que son palabras pues, nuevas que demuestran cómo el sector ha ido evolucionando, cómo los retos han cambiado y cómo pues, los focos en muchos aspectos son diferentes, pero
sin olvidar siempre el principal, ¿no? Que es el viajero. Me encanta, ¿no? Lo que estabas comentando de que el viajero vuelva a ser el centro de la estrategia, porque creo que realmente se había olvidado que al final trabajamos para que la gente disfrute, para que la gente se lo pase bien, para que la gente desconecte durante unos días y en muchas estrategias y en muchas acciones, sobre todo políticas y empresariales, pues a veces el viajero se diluía, ¿no? Y me parece muy bien que volvamos a recuperarlo, pero ojo, estas palabras tan complejas de las que estamos hablando lo que hacen es que realmente las estrategias se dispersen bastante, ¿no? Y yo creo que tenemos que centrar, sobre todo centrar y planificar, porque realmente se nos avecinan unos años que, como bien comentabais antes, van a ser muy buenos. Gestión del éxito, me ha encantado esa frase de Manolo, de Manuel Molina, pero también hay que tener en cuenta pues, que si no formamos, si no generamos talento, si no generamos un poco ese orgullo, ¿no? Y adaptamos realmente lo que los destinos ofrecen a lo que el viajero demanda, pues vamos a ir en muy mala dirección una vez más. Oye, Nani, como una de las 150 más influyentes del sector turístico, después hablaremos de eso, hoy tengo la suerte de tener en esta mesa sentada a dos de los grandes influyentes del sector turístico a nivel nacional, a Manolo Molina, a Nani Arenas, dos crack, dos buenos amigos, dos grandes expertos del sector turístico, dos grandes periodistas. Te voy a preguntar y tiene que ser respuesta corta. ¿Te parece? Un cuestionario de lo que hemos estado hablando. Venga, ¿cantidad o calidad? Sin duda, calidad, pero sin olvidar que también la cantidad en ciertas zonas es necesaria. Hay destinos saturados, pero hay destinos que necesitan que llegue gente. O sea, que equilibrio. Eres asturiana, aunque te comportes como una gallega afincada en un lugar maravilloso como es Coruña, pero eres asturiana. Oye, no sabes por qué te lo digo, ¿no? Bueno. Oye, intermediación, ¿qué te viene a la cabeza? Intermediación, pues que es un tema bastante complejo, sobre todo porque no ha cambiado todavía la mentalidad de mucha gente, ¿no? Y porque realmente los canales tradicionales tenemos también que respetarlos porque nos tienen que ayudar a comercializar. Problema, tenemos que cambiar algunos parámetros, tenemos que cambiar algunas formas de esa intermediación y sobre todo intentar buscar que se adapte, ¿no? O sea, que las agencias puedan seguir sobreviviendo y que los hoteles tampoco se conviertan a veces en competencias, ¿no? Parece que hay que buscar también un equilibrio complejo. Formación. Pues mira, como formadora, que últimamente además me estoy dedicando a dar clases de marketing turístico en un máster en una universidad en Madrid, eso sí que es muy importante porque realmente, y yo lo percibo ahora como pensando en mis alumnos, desconocen completamente lo que es el sector turístico y todas las posibilidades que tienen detrás. Al final piensan, trabajar en turismo es pues, ser camarero, recepcionista de hotel y no. Por ejemplo, el marketing, la comunicación, no se estudia apenas. Sí, señor. Y tiene un futuro muy importante, ¿no? Así que yo creo que lo que hay que formar, pero sobre todo formar adaptándonos a lo que es el sector de una forma global, de una forma transversal. Turismo de una forma es todo, ¿no? Y como bien decías, yo creo que muchos puestos de trabajo, no sé si el 9 de cada 10 van a tener el mundo del turismo, pero hay que entenderlo no solamente en el sentido restringido como se forma ahora, ¿no? En un sentido más amplio. Sí, señor, porque al final es un sector transversal que afecta a muchísimos subsectores que forman parte de este gran motor de la economía. Hablamos de influencers, hablamos de los grandes del sector turístico, de los 150 profesionales más influyentes del sector turístico que aparecen en un ranking que se curra Serges Tours desde hace ya unos años, un ranking exhaustivo con un comité de expertos que decide quiénes deben de estar, con qué méritos y por qué. Un ranking que es versátil y que va cambiando todos los años, y el artífice de ello es Fernando Garasa, que también lo tenemos esta tarde aquí con nosotros. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, 150, qué difícil es seleccionar a 150, qué difícil es dejarse a todos los demás fuera, porque si hay algo que es importante en este país es que hay talento, y lo ha demostrado la pandemia, y sobre todo qué difícil debe de ser gestionar los que están dentro, ¿no? Pues sí, me doy cuenta que esto lo lanzamos esta es la cuarta edición, lo lanzamos en plena pandemia. Y te cuento un poco la anécdota. Yo me acuerdo que automáticamente en plena pandemia, todos encerrados, deprimidos, todos los hoteles cerrados, webinar.
y enseguida nos conectamos a ver webinar y había mucha gente que te mostrabas interés, pero había mucha gente que hablaba y al final no te das cuenta de que no, que a veces no conectas. Y en un grupo de WhatsApp dije, estoy harto, yo tengo identificado a todo el mundo que más o menos sabe del sector del turismo. Y tú estás loco, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, voy a hacer un listado de 100 personas. 100 personas me pasé, dije, a por 200 y no llegué. Y dije, 150, y digo, y fíjate lo que son las cosas. Hablé con un marketingiano y dice, ¿tú sabes que al final has generado una marca que son los 150? Al final es un número, es un número único. Y lanzamos eso, y pusimos los 150 más influyentes de España, y lo que hacemos es identificar todos los años, tenemos monitorizados a todo el mundo. Entonces, nosotros somos un poco hormiguitas, estamos siempre pues, intentando formarnos por nuestros trabajos, y tenemos a todo el mundo más o menos controlado, qué es lo que hace cada uno, etc. Y cada año intentamos hacer vueltas de tuerca. Difícil, hombre, es un reto bonito, también es muy... porque somos muy pequeñitos, la gente nos respeta, no tenemos presiones, no tenemos ningún tipo de vínculo con nadie y lo que hacemos de una forma independiente y eso es lo que nos da ese valor diferencial. Y bueno, pues al final nuestra marca... Pues al final, poco a poco, vamos haciendo cositas y intentamos aportar un valor diferencial al sector y sobre todo un valor que una vez un CEO me decía, Fernando, lo que has hecho en la pandemia está dignificando el sector, lo que tú comentabas, de que muchas veces el sector, a veces tenemos una falta de autoestima, de verdad, y a veces hablas con otro y ingenieros, médicos, tal, pero o sea, el sector del turismo necesita que las personas tengamos un poquito ese reconocimiento público, ¿no? Y sobre todo personas, tú no porque ya eres mayor y Manolo también, y muchos sois muy mayores, sois grandes, muy reconocidos, pero he habido gente que estaban allí, que tienen un talentazo espectacular y que se les ha puesto el foco y la gente luego me ha dicho, oye, de verdad que ha merecido la pena el poner a esta persona porque realmente se ha descubierto talento. Mira, aquí tienes a uno que es Jesús Menéndez, que tiene que estar en esa lista el año que viene. Eso va por delante de mi candidatura, de mi amigo Jesús, que se lo merece. Venga. Por experiencia, por años de trabajo y por conocimiento. Oye, Fernando, en Sergestur, ¿qué es lo que hacéis? Mira, en Sergestur, nosotros somos una empresa que nos dedicamos al reposicionamiento hotelero. Estamos en Gran Canaria, aunque yo soy de Aragón. Y bueno, pues vivimos allí, tenemos ya nuestro asentamiento, lo que hacemos es sobre todo el reposicionamiento en las zonas maduras, en los hoteles que están obsoletos, pues intentamos ponerlos, actualizarlos, ¿vale? Entonces, yo soy técnico en turismo, también soy muy de raza de hoteles, de restaurantes, etcétera, entonces hago la parte soft de los procesos y luego está la parte del hard, de la volumetría, el edificio en sí que se cambia. Entonces, le hacemos un llave en mano, ese es nuestro core, ¿no? Lo que hacemos. Y por eso es que tenemos a identificar a tanta gente, porque al final no deja de todo el mundo ser interproveedor nuestro, entonces por eso tenemos ese chance. Oye, Fernando, muy rápido, ¿qué pretendes con esta lista de los 150 más influyentes? Hacer una cosa diferente. No, a ver, lo que intentamos es hacer cosas diferentes y es verdad. También hacemos el Congreso de Periodismo y Turismo, que además habéis participado. Le hemos hablado aquí. Pero es lo que siempre decimos, hay tantas cosas por hacer todavía en el sector, de verdad. Siempre lo comento y muchas veces lo diré de una forma así, que dirán, qué pesado eres porque siempre lo digo lo mismo, pero hay tantas cosas que hacer en el sector del turismo y a veces no me dedico a hacer más cosas porque tengo 2 hijos y no, de verdad, no quiero meterme en más líos, pero hay muchas cosas por hacer. Oye, ¿qué criterios seguís a la hora de elegir a las personas que están dentro de ese listado? Que nos envíen un jamón en Navidad. Bien. No. Manolo, hay que renovar la lista, ¿eh? Fernando, que sean 2. Hacemos una cosa y nos unimos los 3 y le mandamos algo, una caja de embutidos, yo qué sé. Que sean 2 jamones. No, eso es una broma que siempre hago y la gente se muere de risa. No, utilizamos muchos vectores. Al final influyen tantos vectores que no todo el mundo encaja, de verdad. Parece muy fácil, muy esto, pero ha habido personas que merecen y por alguna razón no pueden entrar. Hay mucho talento en este sector. Un montón. Muchísimo y sobre talento. todo gente, vuelvo a decir, que está en una segunda línea y tiene un talentazo espectacular. Oye, Fernando, ¿están representados en esa lista todos los sectores del sector turístico? Se me escapará alguno, ¿O vais posiblemente. a intentar llegar a ello? Siempre intentamos tener mapear todo el sector. Cuenta que el sector es muy transversal, entonces al final siempre hay alguno que alguna... O sea, periodistas, analistas, formadores, hoteleros, restauradores, instituciones...
También las hay. Luego también asociaciones turísticas, destinos, provincias, zonas de interior, que a veces hay zonas muy... Este año ha entrado alguna persona de interior que no tiene el foco y tiene un talentazo espectacular. O sea, que son gente que hay que seguirles la rueda. O sea, que no solamente a ti, que ya, como decir que ya tenéis mucho recorrido, pero hay gente que necesita este pequeño empujoncito para tener eso. Y al final realmente se les demuestra que funciona. Oye, como creador de la lista, luego os lo voy a preguntar a todos, como a Nani y a Manolo como influencer, a Jesús como gran experto. Pero primero a ti, que eres el que has hecho la lista. ¿Ministerio de Turismo, sí, no? Sí, claro. Sí. Bien, así me gusta. Respuestas concisas y claras. Jesús, Ministerio de Turismo. Sí, por supuesto. Sí, me encanta. Nani, Ministerio de Turismo. Sí, siempre y cuando esté bien gestionado, porque miedo me da a veces pensar en ciertas gestiones de administraciones públicas. Que no te dé miedo, que se va a crear un Ministerio de Turismo y va a estar gestionado por personas de gran calado, ya te lo digo yo. Manolo, Ministerio de Turismo, ¿sí o no? Yo me extiendo un poquito más porque te voy a recordar una cosa que seguro que todos recordaréis. No recuerdo el año exactamente, pero Hosteltur hizo una campaña que se llamó Ministerio de Turismo Ya, solicitando un... Es verdad. Hace 5 o 6 años, sí. No, o algo más, a lo mejor un poco más. Fue para cuando la primera victoria del PP de Mariano Rajoy. Sí. Yo estuve en el Congreso de los Diputados entregando las conclusiones, las firmas y demás. El éxito de aquella... La campaña se hizo evidentemente en campaña electoral para que tuviera algo de sentido. El éxito fue bastante visible. No tuvimos Ministerio de Turismo. Bueno, pero yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que en las elecciones generales que vamos a tener para el mes de noviembre, en un programa electoral, estoy convencido que el Ministerio de Turismo... Fernando, si me dejas que diga una cosa... Sí. Apoyando lo que decía Nani, yo creo que por supuesto tiene que estar, pero se ha demostrado durante la pandemia que realmente el turismo, siendo lo que era, primero, la industria más afectada y segundo, la mayor empleadora, como tú muy bien dices, y la mayor generadora de PIB, el turismo no estaba en ese amplio Consejo de Ministros, sino en el núcleo en el que estaban diciendo las políticas que se seguían, económicas, de apoyo y demás. El sector turístico no estaba. No ha estado nunca. Cuando realmente el turismo, por sí mismo, es una industria que está en interior, que está en administración pública, que está en alimentación, que está en agricultura, que está en exteriores, en salud, que en está trabajo, en economía, en interior, en seguridad, en economía, en empleo. Sí. Lo hemos comentado aquí muchísimas veces. No es lógico, no era lógico que una ministra como Reyes Maroto tuviera 3 carteras, industria, comercio y turismo, 3 órganos decisorios del entramado empresarial español y sobre todo la cartera de turismo, que es el gran motor de la economía en España. No era normal que en el Consejo de Ministros no tuviera una presencia importante y decisoria. Y no es normal que dijera que su jefe no creía en el sector turístico. En fin, eso es lo que tenemos. Solamente por rematar este tema, recuerdo que los últimos debates del Estado de la Nación, que tengo la costumbre de verlos, y de verdad que conté las veces que aparecía la palabra turismo y era casi insignificante comparado con otros temas, ¿no? Con cualquier otra industria. Fernando, nos has preguntado si Ministerio de Turismo sí, y todos hemos dicho sí. Haz una porra de si creemos que va a haber Ministerio de Turismo. Creo que tú sí es el único. Yo pienso que no habrá Ministerio de Turismo como tal. Yo creo que sí que va a haber Ministerio de Turismo. Hasta ahí puedo decir y hasta ahí puedo contar. Creo que sí va a haber Ministerio de Turismo. Pero si queréis hacemos la porra, ¿eh? Hagamos la porra, Fernando. No. Lo dudas. El jefe ha dicho que sabe algo, ¿eh? Lo dudas. Según lo que nos apostemos. No, venga, ¿sí o no? Vamos, que tengo que acabar. No. Nani. Yo creo que no, pero claro, me estás dando información confidencial y depende de quién gane también. Depende de quién gane, pero creo que no. Menéndez. Pues depende de quién esté en el poder, pero es necesario y si existe tiene que ser coherente y con gente que sepa de turismo. Estamos hablando de solo Ministerio de Turismo, no Ministerio de Turismo no dependiente de ningún otro organismo Fernando, ni ministerio. Me quedo con tu filtración. El jamón me lo vais a mandar a mí. Si gano, me lo mandáis a mí. ¿Os parece? Yo te mandaré una sobrasada. Nosotros tenemos que ir dejando esta sección. Gracias de corazón. Jesús Menéndez, uno de los grandes expertos del sector turístico, que haremos campaña para que el año que viene esté en la lista de los 150 más influyentes y sea compañero nuestro de esa lista. Jesús, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes, buen fin de semana.
Nani Arenas, oye, ¿dónde estás? Pues en La Coruña. Esta vez estoy en casa, me has pillado en casa. Vaya dos sitios bonitos desde donde os hemos conectado hoy a los dos. Nani Arenas, periodista, viajera, literata, formadora, gran experta del sector turístico y sobre todo tertuliana y amiga de este programa. Nani, muchísimas gracias. Gracias a todos y que paséis un fantástico fin de semana. Buenas tardes. Por cierto, quedaros en la cabeza que seguiremos hablando de esto porque se nos han quedado muchísimos temas en el tintero, como la tasa turística, por ejemplo, que tendremos que debatirla un día, y también la regularización de los alojamientos turísticos. Dos temas que no he querido tocar muy en profundidad, pero que debemos dedicarle mucho tiempo. Nani, buenas tardes. Adiós. Buen fin de semana. Tardes. Fernando Garasa, director general de Sergestur. Un último mensajito. Venga, ¿dónde os encontramos? ¿Dónde podemos ver esa lista? En las redes sociales. Nosotros somos muy pequeñitos, las redes y sobre todo pues, los medios de comunicación que nos ayudáis mucho, sobre todo a divulgarlo y a darle un poquito de fuerza. Y bueno, pues entre todos lo que intentamos es retroalimentarnos y las redes sociales estos días están disparadas, pero positivamente, porque al final es una noticia muy alegre, es muy positiva. No dejas de dar las gracias, de tener reconocimientos de gente. Y presiones pocas o cero, o sea, quiero decir que eso también es importante, o sea, que sea muy aceptado. Sergestur. No le perdáis la pista porque de verdad hacen muy bien las cosas. Así que meteros en Sergestur y ver un poco ese listado que merece la pena. Fernando Garasa, muchas gracias. Oye, muchas gracias. Buenas tardes, buen fin de semana. Manolo Molina, bueno, enhorabuena por el foro. Gracias. A seguir trabajando en la 19ª edición. Solamente una puntualidad. Llevo diciendo muchos años que en el Foro Hosteltour hay que meter comunicación. Es un sector muy importante dentro del sector turístico. Tenerlo en el radar, porque creo Lo que tenemos apostar por ello. Como tú bien sabes, nos dedicamos a eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que al final, como industria, tienes que segmentar. Y tienes solamente una tarde. Ya lo sé. Cortita, porque además la gente lo que quiere, y lo sabes, es estar en el coffee. Luego no los puedes llevar del coffee de nuevo a la sala. Hablemos de comunicación, hablemos de marketing, hablemos de publicidad, hablemos de redes sociales, hablemos de metaverso. Hay tantas cosas en el mundo de la comunicación que afectan al sector turístico que creo que sería una mesa redonda de esas le chafaría el foro de comunicación turística a Fernando. O sea que Oye, pues hagamos un venidor hay que respetarlo. yo qué sé. Sí. Bueno, y Picot también lo metemos ahí todo junto. Manolo, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias, Un Fernando. abrazo muy fuerte. Nosotros tenemos que continuar, tenemos muchas cosas que contarte todavía aquí, en Miradas Viajeras Magazine, en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Nosotros tenemos que continuar, así que es momento de parar el tiempo, es momento de imaginar. Imagina una ciudad acogedora, elegante, fotogénica, llena de luz. Una ciudad de cuento. Imagina una ciudad con siglos de vida y de historia, capital de un paraíso natural que se extiende desde el centro urbano hasta el último rincón del municipio. Imagina tomar una sidra en la Plaza del Fontán, una plaza que hipnotiza, y terminar el paseo en la bulliciosa calle Gascona, el Boulevard de la Sidra, reponiendo fuerzas con un buen plato de comida asturiana y una botella de sidra. Imagina también un lugar que concentra 4 de los monumentos del prerrománico declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: San Miguel del Illo, Santa María del Naranco, la Foncalada y San Julián de los Prados. Imagina el origen del primer itinerario cultural de Europa, el Camino de Santiago, a los que se unió otro más, el del camino primitivo de la ruta Xacobea, que nace precisamente frente a la catedral. Imagina
contemplar la bella plaza de la catedral y entrar en la catedral de San Salvador para contemplar su cámara santa, también patrimonio de la humanidad, donde se custodian joyas y reliquias de la cristiandad. Imagina tener la ciudad a tus pies desde la cima del Monte Naranco, una colina redondeada que corona la capital y nos ofrece su mejor panorámica. Imagina también rendir homenaje a los hombres y mujeres del campo en la Feria de la Ascensión, ir de tiendas por la calle Uría, tumbarte a la Bartola en el Parque San Francisco y poder charlar con Mafalda. Imagina visitar el Museo de Bellas Artes o el Museo Arqueológico, disfrutar las numerosas esculturas repartidas por toda la ciudad o asistir a un concierto de ópera en el Teatro Campo Amor. Pues ya, no imagines más y prepara una escapada a Oviedo. Nosotros tenemos que continuar, así que es momento de parar el tiempo, es momento de imaginar. Seguimos nuestro camino en esta tarde de viernes y vamos a abrir ventana al mundo. Fíjate, nos vamos a ir a un lugar donde probablemente podemos decir que es la cuna de la humanidad, pero también en muchos casos de la religión. Es un destino absolutamente complejo, pero maravilloso, mimético y desde luego no te va a dejar indiferente. Hoy abrimos ventana al mundo y nos vamos a Jerusalén. Lo hacemos de la mano de David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. El turismo religioso está en boga de todos, es un segmento, un subsector del sector turístico que está creciendo muchísimo y que por supuesto abordaremos aquí en Miradas Viajeras, en esa sección que siempre tenemos de Hablamos de Turismo. Pero hoy, en esta línea y sobre todo en este contenido, queremos irnos a uno de esos lugares emblemáticos del mundo que queremos presentarte como un destino, te decía antes, absolutamente mimético. Lo vamos a hacer de la mano de David Vigorra. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Oye, hemos viajado ya diferentes veces a Jerusalén, hemos hablado bastante de este destino, del país también, pero hoy lo queremos hacer de una manera diferente. Hoy vamos a intentar hablar de algunos de sus lugares más emblemáticos que irradian religiosidad por todos sus poros. 100% religioso, porque es un destino religioso, evidentemente. Todo y que cada vez, como tú has dicho, va muchísima más gente, porque simplemente por curiosidad, ¿no? Por querer saber, ver esos lugares. Oye, el que viaja por primera vez a Jerusalén, si te parece, vamos a mostrarle algunos de los lugares más emblemáticos. David. Solo hay uno que es imprescindible y es subir al Monte de los Olivos. ¿Por qué? Aquí tenemos toda la ciudad a nuestros pies. Nos llama muchísimo la atención esa cúpula dorada, porque es la cúpula de la roca. Es el lugar más sagrado para el mundo islámico, pero vemos muchísimos más lugares. Vemos la Puerta Dorada, esa puerta tapiada en la cual hemos hablado ya en el reportaje. Y si bajamos, después de ver todo este panorama, bajamos andando por este Monte de los Olivos, llegaremos al Huerto de Getsemaní, también conocido como el Huerto de los Olivos. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar 8 olivos centenarios que dice la leyenda, dice las lenguas, que son de la misma época en que Jesús estuvo aquí. Aquí fue el lugar donde vino a rezar por última vez. ¿Y dónde lo hizo? Lo hizo bajo estos árboles, evidentemente, bajo estos olivos. Y justo aquí, en este jardín, en este huerto de Getsemaní, encontramos la iglesia de Getsemaní, la iglesia de todas las naciones. Una iglesia también conocida como la de la agonía, y se llama de todas las naciones porque está totalmente adornada por mosaicos que se han sido donados por distintas comunidades católicas. Y es que este Huerto de los Olivos da mucho de sí.
si entramos dentro de la iglesia de Getsemaní, encontramos una piedra, una roca. Aquí es donde se supone que Jesús rezó, y además esa roca la llaman la roca de la sudoración, porque sudó sangre justo antes de ser arrestado por los romanos. Y es por eso que es una iglesia casi podríamos decir multicultural, porque llamada la iglesia de todas las naciones. Si salimos de aquí después de ver esta roca inmensa, gran, sobre todo se tiene muy claro que esta es una roca original, que en todos los lugares de Jerusalén a veces se puede discutir si es el lugar exacto y original. Salimos de aquí, salimos del huerto y nos vamos al sepulcro de la Virgen María, que está justo enfrente. Bajaremos unas escaleras, 40 escalones que nos van a llevar bajo tierra, y aquí encontramos dos iglesias, una iglesia ortodoxa griega y una católica romana. Y es que ellos son los encargados de custodiar esta tumba, la tumba de la Virgen María, que fue enterrada justo aquí. Es también un lugar típico de visita porque se encuentra justo enfrente del huerto. Y saliendo ya vemos la iglesia ortodoxa, una iglesia rusa, la iglesia de Magdalena, y esas 7 torres forradas de oro, con láminas de oro que llaman la atención ya desde muy lejos. Y es una construcción que se hizo en memoria del zar Alejandro III de Rusia. Oye, David, desde luego esta ciudad rebosa por todos sus poros fervor, rebosa religiosidad, también, evidentemente, creencias de muy diversa índole, puesto que no en vano, los que conocemos bien este lugar, hemos visto que conviven 3 religiones siempre, y lo hacen, bueno, por eso hablamos de un destino complejo, ¿no? El islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Si te parece bien, y en esta forma de entender esta ciudad que hoy queremos presentarle a todos los telespectadores, vamos a ir descubriendo algunos de los lugares más sagrados de cada una de esas religiones. Así que, si te parece, empezamos por los musulmanes. Así es, nos vamos directamente a la explanada de las mezquitas, también conocida como el Monte del Templo. Aquí encontramos 2 lugares importantísimos: la gran cúpula, la cúpula de la roca, y la mezquita de Al-Aqsa. En el interior de la cúpula de la roca está la piedra por la cual Mahoma ascendió al cielo para encontrarse a Dios, y es por eso que es sagrado para los musulmanes. Pero es que además Abraham aquí ofreció a su hijo en sacrificio, a su hijo Isaac. Por eso, a partir de este momento empieza este conflicto judío y árabe, ya que los 2 lugares son sagrados para ellos. Tener en cuenta que donde está ahora la roca, la cúpula de la roca, estaba el primer templo de los judíos, que fue destruido por los babilonios. Luego se construyó un segundo templo y fue destruido por los romanos. Y atentos, aquí viene un dato importante: los romanos dejaron una parte del muro occidental de este templo en memoria, en recuerdo de esa revuelta judía que hubo. Por eso destruyeron este templo, y también por humillación del pueblo judío. Por eso esta parte de aquí, la explanada de mezquitas, es tan importante para las 2 comunidades. David, vamos a continuar nuestro camino. Ahora me viene a la cabeza, evidentemente, hablar de cristianismo, ¿no? Y si hablamos de cristianismo, entiendo que el rincón más importante, el lugar más importante de esta ciudad para toda esta religión es el Santo Sepulcro. Así es, aquí en el Santo Sepulcro es el más sagrado para el mundo cristiano. Aquí la devoción y la fe se profesa y se contagia por la cantidad de gente que viene a rezar y a visitar el lugar donde se produjo la crucifixión, el enterramiento y la resurrección de Cristo. Es un lugar muy sagrado, evidentemente, y muy concurrido. Y atentos al tema, porque si no vienes casi de madrugada y eres el primero, te vas a encontrar
que hay tantísima gente que no la podrás visitar. Y es que también está la Roca del Calvario. Hay que tener mucha paciencia si quieres entrar dentro del sepulcro, porque tendrás que hacer una cola inmensa y solo estarás unos segundos porque te van a echar. Y es que aquí hay 4 religiones, hay griegos, ortodoxos, coptos, armenios y católicos que se distribuyen alrededor de este sagrado lugar para un poco gestionar el tema y la iglesia. Pero ya para más INRI, y evidentemente esta repartición extraña del Santo Sepulcro genera dificultades y discusiones entre ellos. Es una cosa curiosa porque incluso tú lo puedes llegar a ver cómo se pelean entre ellos ahí dentro. Y ya para rizar el rizo, Jerusalén, evidentemente es un lugar de disputa, no podía ser de otra forma. La llave que abre el Santo Sepulcro, toda esta iglesia, está guardada por una familia musulmana desde la época de los otomanos. Y esa llave también ha sido motivo de conflicto. Aquí, como veis, en Jerusalén todo funciona a base de conflicto. Eso sí, funciona. Es una ciudad absolutamente compleja. Déjame que presente también en este instante a Carlos Olmo, tertuliano, periodista, viajero, escritor y uno de nuestros grandes tertulianos. Carlos, una ciudad fascinante, ¿eh? Sí, pero difícil realmente muchas veces de entender y de comprender. Y bueno, lo que contaba David es totalmente cierto. De hecho, yo estuve por la mañana en el Santo Sepulcro con un montón de gente. Decidí regresar ese mismo día por la tarde, ya casi noche, antes de cerrar. Ahí estaba ya mucho más tranquilo, pero en todo caso siempre ves esa tensión latente que deja poco lugar a la espiritualidad que podría sentir allí cualquier creyente. Oye, David nos ha presentado algunos de los lugares más emblemáticos de las diferentes religiones que conviven en la ciudad. Para ti, ¿cuál sería tu lugar? Así, muy rápido, ese rincón favorito para ti. Hombre, yo creo que, bueno, todavía no lo ha mencionado, pero era el que tocaba, el Muro de las Lamentaciones, porque yo creo que es probablemente el que tiene una simbología más, incluso dentro de lo que es la religión del judaísmo, ¿no? Porque ahí te encuentras los ortodoxos, ultraortodoxos, los más modernos, entonces te encuentras todas las ramas del judaísmo presentes, esas extremas medidas de seguridad que hay para poder acceder y yo es quizás el recuerdo más nítido que tengo de mi visita a Jerusalén, porque ahí en ese muro yo creo que se puede visualizar todo lo que pasa en la ciudad. David, hablamos precisamente de ese Muro de las Lamentaciones. Pues sí, como ha dicho Carlos, es un lugar que para mí también es el lugar favorito. Y no porque sea el mítico, es que es el mítico precisamente porque es el más importante, es donde puedes vivir ese ambiente y que también, como ha dicho Carlos, ese conflicto. Porque claro, aquí también se pelean, incluso los judíos, los ultraortodoxos y los reformistas también tienen choques, incluso en el muro. Todo que el muro es un lugar único, un lugar que estremece y te pone los pelos de punta cuando ves toda esa gente, tanto judíos que vienen a rezar como los propios turistas que tienen algún tipo de relación judía o no y vienen a depositar sus deseos entre las piedras envueltos en papelitos. Es un lugar de pensamientos, de sensaciones. Aquí lo insignificante y lo mundano se desvanece completamente y se convierte en algo. Ten en cuenta que ese muro lleva 2000 años allí y ha visto absolutamente todo lo que os podéis llegar a imaginar del pueblo de Israel lo ha vivido este muro. Evidentemente, para visitarlo hay que cubrirse la cabeza con una kipá. Este gesto recuerda que siempre hay alguien por encima de ti. Es una cosa muy curiosa y que tendríamos que recordar absolutamente todos. Por cierto, la zona de mujeres es muchísimo más pequeña que en la zona de hombres cuando se visita el muro, porque hay que hacerlo por separado. Y además hay un muro interior que mucha gente lo desconoce y piensa que no puede acceder a él. Y sí se puede acceder a él. Puedes acceder al muro interior. Aquí sí es cierto que casi los ultraortodoxos acceden más porque quieren más recogimiento y rezan muchísimo más, pero puedes acceder y merece la pena.
Sí, es cierto, merece la pena y además, como bien dices, todos deberíamos recordar que por encima de nosotros tenemos algo o alguien, es cierto. David, de todos estos lugares que nos has ido presentando de una manera realmente fascinante, me encanta siempre hablar contigo porque tanto tu expertise como la forma de contar historias, como tus vivencias para mí son muy importantes. Como digo, cada uno de esos lugares que has ido presentando seguro que tienen algo que ver con esa vía dolorosa. Es más, de las veces que hemos podido estar en Jerusalén, que hemos podido recorrer la ciudad, muchas veces te das cuenta que estás pasando por alguna de esas estaciones que conforman la vía dolorosa, es decir, el camino que siguió Cristo hasta la crucifixión, y muchas veces no nos damos ni cuenta que estamos precisamente formando parte de esa vía dolorosa y que estamos haciendo historia y viviendo la historia en primera persona. Cuéntanos algunos detalles o algunas anécdotas sobre este tema. Os cuento dos cosas importantísimas, la religiosa y la no religiosa, pero que es la auténtica realidad. Y es que la vía dolorosa seguro que la has pisado sin darte cuenta. Cuando la buscas, evidentemente la encuentras, y cuando no la buscas la estás pisando, porque estamos hablando de un camino de 14 estaciones. Sí es cierto que 5 están dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, pero el resto está repartida por las calles de la ciudad antigua. Aquí podremos ver gente, turistas, gente que viene de peregrinación, que viene arrastrando la cruz, haciendo esa simulación para entender cuál fue este camino y ese sufrimiento de Jesús. Hay la quinta estación, que es posiblemente la más concurrida y la más conocida, es donde tenemos esa huella en la pared donde Jesús se apoyó por primera vez, exhausto de llevar esa cruz, y Simón el Cirineo fue quien le ayudó a llevar la cruz a partir de ese momento hasta el monte de Calvario. Y ese es el lugar de la mano que es súper concurrido. Y ahora tener en cuenta, eso es la vía dolorosa, pero no os engañéis. Ahora viene la parte no negativa, pero sí la real. Con que Jerusalén es un permanente conflicto, la vía dolorosa está dentro del barrio musulmán. ¿Qué significa? Un poco para chinchar el tema, es que está toda la vía dolorosa repartida con tiendas de souvenirs y de regalos a la espera de ese turista que viene a ver esa vía dolorosa, que espera encontrar un lugar de paz, un lugar de dolor, y lo que encuentra son miles de tiendas de regalos, de souvenirs bastante malos, por cierto, hay que decirlo, a la espera de ese turista que viene por primera vez a esta ciudad. Y esta es el yin y el yang, ¿no? Las dos partes. Y es que toda esta mezcla en la ciudad existe, el lado cristiano, el lado judío y el lado musulmán. Y siempre uno intenta fastidiar ligeramente al otro, pero ese conflicto se convive con él y de momento está funcionando con algún altibajo, evidentemente, que alguna vez vemos en las noticias, pero hace 2000 años que está funcionando y funciona. Y yo creo que funcionará, porque el conflicto va a seguir estando y este no se va a resolver nunca. Al final, perdóname que diga, la estupidez humana nos lleva a estas cosas y al final muchas veces qué fácil sería sentarse a dialogar. En fin, David, hay un par de lugares que he hecho en falta que no nos has contado. Yo termino ya porque tengo que dar paso al siguiente tema, pero por ejemplo recuerdo el cenáculo donde se celebró la última cena o la Torre de David. Lo vamos a dejar para otro momento, para otra historia, porque a mí sí que me gustaría romper un poco el halo de religiosidad que nos ha llevado a comentar este tema y que nos des, pues, por ejemplo, dos pinceladas que te vengan a ti ahora mismo a la cabeza y que podamos contar un poco diferente del mundo religioso, algo que nos lleve a Jerusalén a conocerla de otra manera. Así que, por favor, súper breve, cuéntame, no sé, dos secretos que te vengan a la cabeza. Va, mira, voy a ser bueno y te voy a contar uno de muy bueno. Venga. Os recomiendo desde el centro, desde la ciudad vieja, coger el tranvía y acercaros al mercado de Yehuda. Es un mercado
tradicional, de esos mercados donde va a comprar la gente de la ciudad. Sí es cierto que en los últimos años se ha convertido en una atracción turística. ¿Por qué? Precisamente por ser tradicional. Aquí encontrarás la gente real, la que vive en Jerusalén. Y atentos, podrás comprar, podrás ver productos gastronómicos israelíes marcados por esa dieta mediterránea y mezclado, que eso es lo importante, por las diferentes culturas asentadas en ese país. Esa es la gracia del mercado. Aquí podrás comprar y comer, porque hay puestos de comida donde podrás disfrutar de un hummus de garbanzos o de lentejas, el famoso falafel, el shawarma o los dulces como el halva, ¿no? Que es realizado a partir de pasta de sésamo y mezclado con miel y azúcar. Casi un turrón. Es un lugar realmente para venir a disfrutar de esa media mañana o esa media tarde. Os recomiendo la mañana, todo que el mercado está abierto casi prácticamente todo el día, y ver realmente la ciudad y olvidar, porque os olvidaréis, aquí sí que realmente conviven todas las religiones, porque algunos puestos son musulmanes, otros puestos son judíos, viene gente de toda la ciudad, vienen, comen, comparten, viven y realmente hacen la vida normal de la ciudad. Y es muy bonito de ver y vivirlo. David Vigorra, director de la revista Q-Travel, como siempre nos ha llevado a un lugar fascinante, nos ha llevado a Jerusalén. David, fantástico trabajo, gracias amigo, gracias crack. Realmente nos ilustras con tus historias y con tus relatos y para nosotros es fascinante escucharte y viajar contigo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Nosotros tenemos que continuar, pero dejadme que ponga el broche a este tema, presentándote un reportaje sobre Jerusalén que te va a llenar de emociones, sobre todo lo que te hemos contado. Y después continuamos. No existe ningún otro lugar con más historia que Jerusalén. Lugar sagrado del judaísmo, del cristianismo y del islam, desde el principio de los tiempos, la ciudad ha sido centro de disputa de varias culturas y religiones. A lo largo de los siglos, Jerusalén ha sido conquistada nada más y nada menos que 11 veces y destruida totalmente hasta en 5 ocasiones. Por lo tanto, podemos afirmar que en ningún otro lugar santo del mundo se han derramado tantos ríos de sangre como aquí. Aunque también es cierto que no hay sitio donde se hayan rezado tantas oraciones como en Jerusalén. La capital de Israel está dividida en 2 zonas, la occidental y la oriental, donde se encuentra la ciudad vieja. Totalmente amurallada, cuenta con 8 puertas, 7 están abiertas y una permanece sellada. Las 4 puertas principales son la puerta de Jaffa, la de Damasco, la de los Leones y la puerta de Sion, construidas de acuerdo a los 4 puntos cardinales. Las otras 3 son la puerta nueva, la de Herodes y la puerta del estiércol. La puerta dorada, la única que está tapiada y sellada, es también conocida como la puerta de la misericordia. Por ella se daba acceso desde el exterior al monte del templo, o también conocido como la explanada de las mezquitas, la más importante de las puertas de Jerusalén. De acuerdo a la tradición judía, por esta puerta el Mesías entrará de nuevo en la ciudad. Para impedir su entrada, los árabes la sellaron hace siglos y levantaron ante ella un cementerio musulmán. Era un broche de oro con el que queríamos terminar este tema, que me apetecía muchísimo presentarte y que viene a poner el punto final al relato de David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, de esta ciudad tan bonita, tan mimética que es Jerusalén. Nosotros continuamos y nos vamos ahora a otro lugar que tiene magia y que tiene duende. Es momento de hablarte de un nuevo patrimonio de la humanidad. Si hablábamos de que Jerusalén es mimética, como te decía, la Alhambra de Granada es mágica y tiene duende, Carlos, un patrimonio de la humanidad de esos espeluznantes, espectaculares, mágicos, se acabarían los epítetos. Y también fruto de 2 culturas que también han peleado mucho tiempo. Hay que recordar que la presencia árabe y consecuentemente musulmana en España fue de 8 siglos en total.
y que el último lugar que se reconquistó, fue precisamente pues, Granada en 1492, y con ese lugar emblemático que la UNESCO en 1984 reconoció como Patrimonio de la Humanidad, y yo creo que está en ese top 10 a nivel mundial, sin lugar que bueno, muestra cómo una cultura se desarrolló, creció y llegó a niveles absolutamente increíbles en España y específicamente ahí en Granada. Yo me encanta escucharte así porque todas las semanas aprendemos de ti con los patrimonios de la humanidad. Es verdad que nos cuentas unas historias magníficas que podemos además seguir leyendo en Vagamundos, ese portal que tú diriges y que es tan espectacular también a nivel de los patrimonios de la humanidad. Pero es que cuando has hablado de la Alhambra de Granada, que es a lo que nos referimos hoy, es que se te pone un brillo especial. Es decir, y además dices, uno de los 10 grandes del mundo. Es que tenemos que presumir de lo nuestro, pero porque realmente, objetivamente, así lo vale. Bueno, es que además al final es muy importante lo que es la historia que rodea pues, a todos estos lugares, todas esas construcciones, ¿no? Entonces cualquiera que vaya a visitar la Alhambra, que es, hay que recordarlo, el monumento más visitado de España, y hay que comprar las entradas con antelación. Yo siempre recomiendo madrugar, ir a la primera hora del día que se pueda, y luego, por supuesto, además, no te enterarías de lo que es la Alhambra sin cruzar al otro lado e ir al Albaicín y ver, a ser posible, el atardecer, ¿no? Pues va a ser el día perfecto, comenzarlo en la Alhambra, si puedes además alojarte en ese hotel que conocemos, en el Alhambra Palace. El Alhambra Palace, es un lujo, pero un lujo realmente que vale la pena. Y luego, pues eso, terminar el día viendo el atardecer desde el Albaicín y, a ser posible, también completarlo asistiendo a un espectáculo flamenco que tiene mucho que ver también con la cultura árabe. Oye, la Alhambra de Granada es arquitectura, es naturaleza, parece mentira, pero es así, es historia, es cultura, es leyendas, es agua. Es ingeniería. Ingeniería. Porque estamos hablando de un lugar que está en una colina y entonces hace eso, unos cuantos siglos, cómo gestionas subir el agua para que luego descienda por esos canales, por esos sitios maravillosos de los jardines, donde en los patios, donde el murmullo del agua te deja en paz contigo mismo y con el mundo. Lo tiene absolutamente todo. Es también, por supuesto, militar. Hay que hablar de la Alcazaba, que era la fortaleza militar que protegía la Alhambra, y la protegió muy bien durante bastantes siglos. Estamos hablando de que la Alhambra como tal, en su última época, era pues el palacio residencia de la dinastía nazarí, y que fue la última de Granada, y durante siglos pues intentamos, y cuando digo intentamos me refiero a los españoles, a los cristianos, reconquistarla, y nos llevó un tiempo, porque realmente estaba muy bien protegida, entre otras cosas porque eligieron muy bien el lugar donde construirla. Estamos viendo las imágenes, realmente son espectaculares. Para ti, ¿cuál sería ese lugar emblemático, ese secreto de la Alhambra que para ti es mágico? Quizás no sea de los más conocidos, porque cuando uno piensa en la Alhambra muchas veces piensa primero en el Patio de los Leones, ¿no? A mí me gusta muchísimo el Jardín de los Arrayanes, porque es que, no sé, para mí es un lugar que cuando lo construyeron, cuando lo pensaron, cuando lo diseñaron, yo creo que lo diseñaron pensando en la paz y en la espiritualidad más absoluta, porque es que te lleva, no sé, a un estado de bienestar contigo mismo y con el mundo. El Patio de los Leones, por ejemplo, el salón también, el de los emperadores. Bueno, al final encontramos un montón de lugares y de rincones donde hay que pararse, porque la visita a la Alhambra no es una visita que haya que hacer y decir, bueno, ya está, sino que, como bien tú decías, ir a primera hora te puede llevar un montón de horas si la haces tranquilo, para imbuirte de verdad de lo que supone y de todo lo que nos estás contando. Sí, además yo recomiendo hacer una visita guiada, porque obviamente la Alhambra a lo largo de los siglos ha cambiado mucho. Hay mucha gente que se queda absolutamente en shock cuando llega y ve el palacio de Carlos V, que no pega para nada, obviamente,
pero se hizo así a propósito para mostrar y demostrar que en ese momento quien mandaba era Carlos V, el emperador, y la religión que mandaba pues era la católica. Entonces ahí se cambia totalmente el estilo. Estamos hablando de un patio circular que está integrado en un palacio cuadrado, ¿no? Entonces si lo comparas con, por ejemplo, todo lo que es la imaginería de los palacios de la Alhambra, que llegó a haber en la Alhambra hasta 5 palacios, porque era pues todo lo que era la familia nazarí, la dinastía nazarí, y como hay que tener muy en cuenta de que en lo que es la religión musulmana está prohibidas lo que es las representaciones humanas, o sea, no puedes poner una imagen ni de Alá, ni de Mahoma, ni de ningún ser humano, están prohibidas las imágenes antropomorfas. Ellos lo que hicieron es hacer arte de lo que es la caligrafía del Islam. Entonces, continuamente ves, claro, si no sabes árabe, no lo vas a entender, pero muchísimo de lo que es los diseños son textos del Corán. Básicamente el que se repite por toda la Alhambra es Dios es el único vencedor. Se repite continuamente en todo lo que es la imaginería de la Alhambra. Entonces, pues ese contraste total entre el palacio renacentista de Carlos V y el resto de las construcciones, bueno, pues si te lo explica alguien que conoce bien la historia de los muchos siglos, pues entonces acabas de entender, bueno, cómo ha llegado a ser la Alhambra lo que es después de tantos siglos de primero ocupación árabe y luego, pues, por supuesto, cristiana. Uno de los lugares, uno de los rincones dentro de la Alhambra es la Alcazaba, ¿no? No podemos dejar de mirarla, de extasiarnos ante tanta belleza, de pasearla despacio y de aprender de ella, ¿eh? Sí, es que además, como decía antes, de ingeniería, porque el agua, que es un elemento consustancial a lo que es la cultura árabe islámica, no era solo para adornar y para los jardines y para las fuentes. Era muy importante, por ejemplo, que en caso de asedio, que los asedios en aquella época a veces podían durar años, pues tener un aljibe que pudiera almacenar agua para mucho tiempo y poder resistir esos meses y años de asedio. Entonces, por ejemplo, el aljibe que hay en la Alcazaba es una obra maestra de la ingeniería, ¿no? Entonces, son cosas que al visitante normal le pueden pasar desapercibidas, porque obviamente te centras mucho más en la parte estética, la parte de los patios, de los palacios, de los jardines, y a lo mejor eso te puede pasar un poco desapercibido, pero obviamente era algo muy, muy importante en lo que era la vida cotidiana de la Alhambra. Oye, hablando de eso, una recomendación que a mí me gustaría darle a los espectadores es que precisamente cojan alguna de las visitas guiadas que hay por la Alhambra, porque se te pasan muchas cosas, hay tanta información, hay tantos detallitos, hay tantos rincones, que si alguien que realmente conoce bien la Alhambra te los explica, yo creo que tienes una percepción mucho más global, pero mucho más íntima, ¿no? Sí, yo suelo tener una relación de amor-odio como fotógrafo, porque claro, en las visitas guiadas se va al ritmo que se tiene que ir, ¿no? Y además allí, como decíamos antes, el monumento más visitado de España, pues no puedes acumular grupos, ¿no? Pero bueno, lo que sí puedes hacer es hacer esa visita guiada, escuchar, prestar atención y luego ya tranquilamente desandar el camino y ya tomarte el tiempo, en mi caso, para las fotos, que puedo ser bastante a veces lento y maniático, que si esta toma, que si está... Pero digamos que al final puedes hacer las dos cosas, ¿no? Y con eso ya consigues completar la visión interna desde dentro, pero como digo, como dije antes y ahora recalco, al atardecer, vete al Albaicín y disfruta de esa puesta de sol que, aunque, vale, está bien que lo hubiera dicho en su momento Bill Clinton cuando la visitó, ¿no? De que era la mejor puesta de sol del mundo, pero ya lo sabíamos hace muchos siglos, no hacía falta que Bill Clinton lo dijera, viniera y lo dijera. Pero bueno, se agradece que un presidente de Estados Unidos que ha estado en miles de lugares maravillosos, pues realmente se quedara extasiado allí viendo esta puesta de sol. Oye, tengo que ir terminando, pero no quiero dejar en el tintero que es un lugar para recrearse, es decir, visita guiada,
al amanecer, cuando abren a primera hora, descubrirla, hacer una visita guiada, que por cierto hay muchas modalidades de visita guiada, puedes ir en grupo, puedes hacer una visita privada para 2 o 3 personas o para un pequeño grupito, e incluso hay visitas guiadas y tematizadas por las noches, que también incluyen conciertos y algunas actuaciones que realmente te van a hacer pasar un momento único, así que no lo dejes de lado. Y una vez que hemos hecho la visita, volver sobre nuestros pasos, me ha encantado, para recrearse, ¿no? De una manera ya más individual, volver a recordar lo que nos han contado y a lo mejor elegir el lugar preferido. ¿Para ti cuál es? Además del que me has contado, ¿eh? Sí, bueno, realmente es que la Alhambra es un lugar que te apabulla con la belleza, ¿no? Entonces, yo a veces he estado muchísimas, de hecho creo que la primera vez que fui aún no tenía 18 años. Muchas veces es perderte por un jardín, ese es el secreto. Un rincón que de repente tienes una visión de una torre, una visión de... O sea, es ese lugar, como quien dice, de segunda, porque no está en las guías, no está pero te deja extasiado de belleza. Oye, entiendo que la Alhambra está en esa guía que traes, ¿no? Por supuesto, este es un regalo maravilloso que me han hecho de Anaya, además es de este año 2023, están los 49 lugares Patrimonio de la Humanidad de España. Esperemos que este año, que ya se vuelve a retomar después del parón por la guerra de Ucrania, que no se hizo la reunión de la UNESCO el año pasado, este año sí vuelve a haber reunión y esperemos que crezca el número de lugares de España, porque hay algunos bastante interesantes por añadir, pero en este libro de 2023 están los 49 y por supuesto la Alhambra tiene un lugar de honor con una descripción bastante completa y detallada de la parte arquitectónica. No es un libro para expertos, es un libro, pues como dice, Destinos Patrimonio de la Humanidad. Es ir a un destino por muchas razones, pero una de las principales, obviamente, por ejemplo, en Granada, no creo que a nadie se le ocurra ir a Granada y no intentar, porque a veces, si es un viaje de última hora que decides de hoy para este fin de semana, pues no vas a encontrar entradas. Pero no se me ocurriría a nadie que quiera ir a Granada sin querer ir a la Alhambra. Es un planazo, desde luego, ir a la Alhambra de Granada, preparar ese viaje. Es un planazo sentarte en un sofá y leer ese libro. Son los 49 destinos Patrimonio de la Humanidad que hay en España y que han editado y comercializan nuestros amigos de Anaya Touring, que nos han regalado ese libro para acercarnos un poquito más a nuestros patrimonios. Son planazos como los que te tenemos que contar a partir de ahora. Carlos, muchísimas gracias. Fenomenal trabajo, como siempre me encanta escucharte. Nos vamos en nuestro camino a descubrirte nuestra agenda para este fin de semana y, como siempre digo, y siguientes. Son los planes de Miradas Viajeras. El primero de los planes que hoy queremos presentarte es un nuevo viaje a Túnez. Lo vamos a hacer otra vez de mano de nuestro amigo David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. En este caso, y al margen de los que te hemos venido presentando durante las semanas pasadas, acuérdate que la semana pasada te hablábamos de Matmata y de esas casas trogloditas, hoy en Túnez te vamos a llevar a descubrir los oasis. Nos encontramos en Túnez y hemos venido a hacer una ruta desde la Puerta del Desierto hasta los oasis que encontraremos en el interior del país. Y estamos con Leila Tecaya, que es directora de la Oficina de Turismo de Túnez en España. Leila, en las Puertas del Desierto, ¿qué actividades podemos hacer en plena duna? Pues ahí podemos descubrir la forma de vivir de los nómadas originalmente, porque estaban ahí en la Puerta del Desierto para salir en caravanas, y hoy en día podemos disfrutar de aquella experiencia subiendo en dromedarios, saliendo en motoquads y adentrarnos en los oasis alrededores de la Puerta del Desierto de la ciudad de Dus, por ejemplo, yendo de pozo en pozo. Pueden ser jornadas, salidas de media hora, una hora, mediodía o de 3 días.
para los que están en casa, cuando oímos hablar de oasis, todos nos vienen a la cabeza esa palmera y ese lago de agua o ese pozo. Pero hay muchísimos tipos de oasis aquí en Túnez. Efectivamente, la Puerta del Desierto se le considera un oasis de dunas porque está rodeado de la arena del Sahara, que es el mayor desierto del mundo. Luego tenemos en esta zona, y donde se puede apreciar el milagro del agua, los oasis de montañas. Y ahí encontramos oasis con una vegetación exuberante, algunos muy salvajes, unos palmerales salvajes entre manos de Dios, y otros que están muy cuidados mostrándote la forma de cultivar en 3 pisos. Ahora, ¿en qué oasis estamos? Porque realmente aquí detrás lo estáis viendo, es el tópico del oasis, ¿no? La palmera y el agua. Agua que está en pleno desierto. Efectivamente, son manantiales, es agua dulce y aquí mismo, por ejemplo, en esta época, esta agua es de 30 grados. Es decir, que si tuviéramos algo de profundidad estaríamos todos bañándonos dentro de este pozo. Y realmente es el elemento más valioso del desierto. Sobre todo cuando nos encontramos en Tocer, encontramos un oasis de palmeras increíblemente grande y además se pueden hacer actividades dentro del propio oasis de palmera. Efectivamente, luego estamos en la capital mismo de esta zona, la región del Djerid, la región de las palmeras, y dentro de algunos oasis, uno en específico del Sahara Lounge, se puede sobrevolar el palmeral en tirolina. Como veis, actividades de todo tipo, sobrevolar las palmeras, camellos, quads, es un tipo de actividad totalmente distinta a la que estamos acostumbrados y realmente es una experiencia única que te puedes llevar aquí en Túnez. Pero aún me quedan algunos más que contarte para cerrar este nuevo capítulo de Miradas Viajeras aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Fíjate, te presentamos el Ibiza medieval. También vamos a llevarte a Girona, Temps de Flor, que lo conocemos bien y que realmente merece la pena. Luego te vamos a llevar a la 37ª edición de Titirimundi en Segovia. Y luego nos vamos al WOMAD en Cáceres. Son los planes de Miradas Viajeras. Hoy, en Miradas Viajeras, te traemos los mejores planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. En nuestro primer plan, os proponemos una visita al casco antiguo de la ciudad de Ibiza. Durante el segundo fin de semana de mayo se celebra la Ibiza medieval. Dalt Vila, el casco histórico de la ciudad, se transforma en un mercado medieval en el que hay lugar para vendedores ambulantes, nobles, faquires, encantadores de serpientes o juglares.
Las calles de Dalt Pila se adornan con telas y banderas, recordando a la Ibiza medieval de siglos pasados. Allí mismo se puede visitar un completo mercado de todo tipo de productos artesanos pertenecientes a la cultura fenicia, romana, árabe y, por supuesto, a la cultura tradicional ibicenca. Un divertido plan para descubrir una cara de Ibiza que no todos conocen. Un recinto renacentista, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Para nuestro segundo plan te traemos color, luz, gastronomía e historia. Girona Temps de Flors celebrará del 13 al 21 de mayo la 68 edición, con 126 proyectos florales repartidos en 106 espacios. Este 2023, la muestra llegará a 13 barrios y se podrá visitar todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche. Un horario que se alargará hasta las 12 de la noche, los 2 sábados y el miércoles 17 de mayo. Como novedad, este año se podrá entrar por primera vez en la antigua sala del baile Odeón, y respecto a las últimas ediciones, se podrán volver a visitar espacios interiores como el Museo de Historia de Girona, la Casa León Vinay, la Iglesia de San Lucas, el edificio Díaz Tarragó, la Casa Martínez d'Avalillos y el Museo de Historia de los Judíos. Una forma muy colorida y alegre de conocer una ciudad tan impresionante como Girona. Un patrimonio histórico espectacular, engalanado de flores, que permite disfrutar de la primavera de una forma diferente. Con nuestro tercer plan, nos acercamos a Segovia, donde se celebra la edición número 37 de Titirimundi, la verdadera meca del teatro de títeres. Del 10 al 15 de mayo, 35 compañías realizarán un total de 373 funciones, no solo en la capital, sino también en 39 pueblos de la provincia. Titirimundi es una ventana a la riqueza de la ilusión que propicia la creación artística en una apuesta por preservar y difundir el arte del teatro de títeres como patrimonio cultural universal, con una clara apuesta por el teatro de objetos, manteniendo los hilos, el guante y las tradiciones, y con compañías procedentes de diferentes lugares del mundo, en esta edición especialmente de Francia y Bélgica. Animación por las calles, atracciones para los más pequeños y numerosas representaciones en los lugares más emblemáticos de Segovia. Una cita muy divertida en un enclave fantástico. Y en nuestro cuarto plan, viviremos uno de los festivales más icónicos de Extremadura y de España. El WOMAD de Cáceres celebra su edición número 30, una fecha redonda que subraya el simbolismo que tiene para la ciudad cacereña el festival multicultural, convertido en una de sus citas imprescindibles. 21 grupos y solistas difundirán en Cáceres del 11 al 14 de mayo los sonidos del mundo. Voces procedentes de 14 países repartidos en 4 continentes del mundo. 4 días en los que se llenarán los escenarios de la Plaza Mayor y de la Plaza San Jorge para vibrar con sonidos diferentes de la mano de artistas consagrados como Susana Baca, Jamboree Arts, Cecilia Zango, Shanke o Tandemonios. Anótatelos. La próxima semana te traeremos nuevos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. Pues terminamos esta nueva edición de Miradas Viajeras aquí en Movistar Plus y en Negocios Televisión. Ha sido un auténtico placer compartir tiempo y fin de semana contigo. Estamos ya preparando nuevos contenidos para el próximo fin de semana. Acuérdate, aquí en el canal 140 de Movistar Plus, Miradas Viajeras Magazine, tu programa de viajes. Hasta el próximo fin de semana.